Hola, ¿qué tal? Les habla su Magister Antonio Delgado de Puerto Rico. Agradezco mucho la invitación a participar en este Congreso Educativo Internacional. Voy a estar compartiendo con ustedes el tema de la educación 4.0. Y bajo este tema interesante que quiero compartir con ustedes, estaremos discutiendo para entrar en un contexto que es la Universidad 1.0, la 2.0, la 3.0 y luego vamos a entrar en el tema principal para adentrarnos en la realidad de la que vamos a estar viviendo de aquí, del 2021 en adelante. Vamos a ver algunas de las megatendencias de la educación, como la automatización entra en el proceso educativo. También vamos a ver cómo la cuarta revolución industrial hace y tiene un efecto en el ámbito universitario. Tocamos por encima las destrezas del siglo XXI y nuevamente retomamos unos visuales de qué se espera de la educación 4.0 y las nuevas profesiones que las universidades van a estar teniendo de cara a un futuro tecnoeducativo que, como ha dicho quizás Juan Domingo, es un futuro que puede ser difuso y que nosotros no tengamos todavía una certeza sólida de hacia dónde nos vamos a dirigir. Vamos a empezar ahora, compañeros. Quiero compartir para entrar en el contexto, antes de entrar en lo que es nuestro tema principal, la Universidad 4.0, tocar bases sobre el inicio de la universidad. Se entiende que los inicios de la universidad comenzaron en Prusia. Se le conoce la Universidad 1.0 a la universidad que surge en la Edad Media. Es esta universidad donde la actividad se dirige hacia la excelencia académica, dirigida al oficio, al ejército, lo que era la diplomacia, las relaciones entre reyes, ¿verdad? Reyes, reinas, príncipes, todo ese clero. También la parte de los médicos, la medicina, estudiaba mucho. La parte religiosa, por la predicación, y entraba mucho, si ustedes se fijan en esa imagen, lo que era el razonamiento en voz alta, y lo que era la conducción de la disputa, ¿verdad? Estos debates, encuentros dialógicos, debates ideológicos de diferentes posturas entre los estudiantes. Si se fijan, no existían los libros de texto, no existía ningún recurso de aprendizaje. El maestro, en este caso, el educador, utilizaba manuscritos y hacía lectura, recitar lo que estaba escrito, y los estudiantes tomaban nota y luego empezaban a debatir. Esa era la idea de esta Universidad 1.0. Estabas bien centrada a que el ser humano era una creación y semejanza de Dios. Era el ser humano un socio en esa creación. Así que los mandamientos religiosos, la tradición, la vida entre las comunidades, lo que era la rural, la parroquial, la artesanal, tenían cánones estrictos de lo que debía ser un ser humano. Así que lo que era la educación en esos tiempos era para grupos exclusivos de personas. Y todavía no estaba abierta a toda la población, a todo el mundo. Era un grupo selecto de personas quienes tenían acceso a la educación. Entonces, en sí, ¿qué era esa universidad 1.0? O la educación 1, bueno, la universidad 1.0 representaba la institucionalización del trabajo mental en una forma de corporación artesanal característica de esa época, según las lecturas de Leacoff en 2003. Esa universidad superaba la dispersabilidad de los intelectuales y se concentraba mayormente en una plataforma como lo era ese entorno encapsulado, un aula, una sala de clases, donde se realizaban disputas, entregas de textos discursivos, lo que nosotros conocemos hoy como conferencias.
redacción de tratados científicos. Eso era lo que proporcionaba en esa época, esa transmisión de cultura, ¿verdad? A través de la disputa, los encuentros dialógicos, aproximándose hacia las futuras generaciones de intelectuales. Así que se movía esa universidad 1.0 dirigida a la racionalidad, ¿verdad? Y que luego entonces se mueve hacia lo que es la universidad 2.0. Y ustedes verán ahí un cambio abrupto que fue bien promovido por la revolución industrial, donde las máquinas eran de vapor, las máquinas se movían a través de palancas, engranajes metálicos, pedales, movimientos humanos para que esas máquinas y esos engranajes se pudieran mover y agilizar la producción. Es decir, que esta universidad 2.0 entra para mezclar la parte pragmática dentro de esta parte teórica, lo que tiene que ver con los discursos, los encuentros dialógicos, la mayéutica, los debates, ¿verdad? Todo eso que se hacía en lo que era la Universidad 1.0 y se combina, las aulas empiezan a atraer laboratorios donde los estudiantes empiezan a utilizar unas maquinarias y como parte del proceso de aprendizaje. Entra lo que es el estudiante que entra como un ser pensante, crítico y analítico, pero a su vez está preparado para entrar en el mercado laboral porque tiene un dominio en destrezas y habilidades mecánicas para hacer que estas máquinas funcionen y dentro de un nivel de productividad que necesita la industria de esta época. Así que entra al inicio de la era industrial como una forma de organización de la actividad entre la máquina, que era un componente radical que entraba en los procesos agrícolas, en los procesos artesanales y cuando entra también la parte industrializada. Y eso pues implicaba la partición de la actividad de acciones y operaciones dentro del proceso de aprendizaje, distribuyendo estas acciones entre los estudiantes que eran egresados y que pasaban a formar parte del mercado laboral. ¿Bien? Que sabían montar las máquinas, sabían cómo se movían, para qué era cada componente, cuál era la funcionalidad de las palancas, qué hacían. Y entonces entraban en estos razonamientos a través de la cooperación para adentrarse ya también en partes de productividad y en prácticas organizacionales. Así que, ¿qué era lo que aprendía el estudiante en esta universidad o en esta educación 2.0? Era realizar determinadas funciones y operaciones altamente rutinarias. Lo que el ser humano estaba acostumbrado a hacer de manera manual, rutinaria, ahora las máquinas podían hacerlo en una manera más ágil, más rápida, y el ser humano lo que hacía era saber mover, empujar las palancas para que tuviera un buen funcionamiento esa maquinaria. Así es que cuando comienza esta era industrial se despliega rápidamente una producción de conocimiento científico, entra la ingeniería en el marco curricular, surge la tecnología a través de estas maquinarias que ustedes están viendo como una forma especial de presentar y normalizar la actividad del proceso o la actividad pedagógica, ¿bien? La parte cognitiva. Así que hoy día la tarea de la ciencia bajo esta educación o universidad 2.0 se basaba en integrar la ciencia para crear nuevos conocimientos y como una base para el desarrollo de nuevas tecnologías. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Y empiezan a verse unas brechas desde aquí en adelante. Siguen habiendo brechas. Al principio era una brecha de que esa universidad 1.0 era exclusiva para un grupo de personas. Ahora la brecha se está viendo en cuanto a una frontera en la actividad pragmática y del pensamiento cognitivo. Bien,
¿Por qué? Porque la educación se basaba y entraba como una obra de los científicos e ingenieros, pero la universidad seguía apoyando las viejas formas de pensamiento y actividad que la hicieron como una institución conservadora, lo que se conocía como la universidad escolástica. Y entonces, pues, se hace urgente en esa época la institucionalización de nuevas formas de actividad intelectual para buscar la manera de llevar la universidad a una formación de una nueva generación de universidades. De aquí vamos a brincar entonces al concepto de la Universidad 3.0. Vean que ya no es empujar, ya no es poner el pie en pedales, mover palancas, hacer girar manivelas, hacer un poco de fuerza, desmontar la maquinaria, montarla, porque entra en la Universidad 3.0 lo que es una tecnología más electrónica. Si se fijan, esos computadores entran a las salas de clase, que comienzan a llamarle laboratorios de computadora, sin las tecnologías que tenemos hoy día. El ratón, los escáneres, cámaras web, memoria ya interna, memoria en la nube, sino que se utilizaban unos discos, en inglés le llamaban floppy disk, disquetes enormes, bien frágiles, bien blanditos. Y por ahí era que se trabajaba con el procesamiento de datos a través de comandos. Lo procesaba y produjera la ocasión que nos movemos, que es la 3.0, ocurre dentro de un momento en que la industria alcanza una madurez y comienza una transición postindustrial. Empezamos a salir de estas industriales. También entraban las cadenas de producción como parte de las fábricas, entraba la venta de productos y el desarrollo de los mercados. Aquí entra el marketing, ¿verdad? La mercadotecnia dentro del currículo universitario para ayudar a las industrias a vender, a mover la publicidad de los productos que se hacían. Entran carreras nuevas, si se fijan, según vamos pasando de un formato de universidad a otro, entran carreras, entran profesiones y entran entonces nuevos programas académicos. Y esto es una transición postindustrial, así que estamos hablando de un sistema de la actividad de una era superindustrial que ya viene entrando el diseño, cadenas de ensamblajes, automatizada, y asegurar que ese funcionamiento de las máquinas que estaban incluidas en los laboratorios pudieran asegurar comunicaciones efectivas. Esas máquinas que están ahí son terminales que se conectan a una computadora central. El terminal lo que hacía era programar para que esa máquina central se encargara de procesar ese input y luego de procesado se podía visibilizar el output en la pantalla que se está viendo ahí. Así es que empezamos a hablar de las metamáquinas, que es una parte significativa de las personas que resulta excluida de la industria, pero se va adentrando porque son máquinas para ejecutar un trabajo de conocimiento. El contenido, esos contenidos y contextos de actividad de estos aprendices, trabajadores, cambiaron repentinamente durante la carrera profesional. Así es que esos paquetes de competencia se convertían en unidades de producción de actividad, en configuraciones de conocimiento y experiencias que le permitían a esos estudiantes egresados actuar, a pensar y a comunicarse en caso de que surgieran
con estas tecnologías y todas estas cosas, de las problemas y contextos nuevos, en donde trabajar en grupos, solucionar problemas, atender la gente. Así que la cultura de la fase postindustrial es principalmente una cultura, cultivar la mejor comunicación posible y la sociabilidad. Ese siempre ha sido el uso de la tecnología. ¿Vieron? No utilizar la tecnología como un recurso para dar clases, lo dice, lo establecen los mismos postulados de la Universidad 3.0. Sociabilizar las personas y aumentar los canales comunicativos entre las personas que aprendían. Ese era el fin de esta Universidad 3.0. Pero ahora, compañeros, nos vamos moviendo a un contexto nuevo. Yo creo que por la situación de la pandemia entramos y aceleró lo que se supone que llegara en 2025 al 2030. Llegó ahora, llegó para quedarse en el 2021. Se aceleró todo en estos 18 20 meses de contingencia del COVID. Y vean que la Universidad 4.0 es otra cosa diferente. Algo que ustedes están viendo en esa imagen. Eso es un campus virtual, compañeros. Un campus universitario completamente virtual, en lo que se conoce como los metaversos o los mundos inmersivos, utilizando ahora unas tecnologías para que la gente ya no tenga que montarse en su vehículo, manejar en la calle, gastar dinero en gasolina, combustible, en peajes, en las estaciones, ropas, alimentos, sino que la gente desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde un establecimiento público con conexión a la internet, puede entrar ahora en estos mundos inmersivos de la educación 4.0. Así es que esta cuarta generación, si yo le fuera a dar una definición, es esta universidad que está surgiendo en estado beta. Estado beta que es un estado de prueba, porque no hay teorías, no hay modelos que nos digan cómo integrar estas tecnologías en este tipo de plataformas, sistemas, formatos educativos que tienen que ver con realidad virtual, realidad aumentada, y se van más allá de lo que es el Learning Management System, los LMS, lo que es Moodle, Blackboard, Canvas, estas herramientas donde se da la educación a distancia, rompe el esquema completo. Y estamos hablando de una realidad apropiada en un mundo hiperconectado y en una sociedad hipercognitiva que apenas se está configurando en estos momentos. Ahora, el COVID lo adelantó, lo avanzamos, pero todavía, al estar en un estado beta, no hay nada definido. Creo que Juan Domingo Farnó en algunas de sus diapositivas habla de eso mismo, porque esta educación que se está formando en estos momentos es algo completamente nuevo y rompe con los paradigmas, las teorías, los modelos del siglo XX, de una época en la que no existía la internet, no existían todos estos equipamientos tecnológicos que nosotros tenemos hoy día. Así que la especificidad de esta actividad, de esta época cognitiva, se relaciona con el hecho de que el nuevo conocimiento comienza a jugar un papel clave en la creación de cualquier cosa y la inteligencia colectiva se va a convertir en una productora de conocimientos. Es una forma colectiva, una forma de trabajo sofisticados en equipos de personas que atraen ahora expertos, no solamente maestros, profesores, instructores, capacitadores, entran especialistas y entran coaches también. Los coaches son las personas que acompañan, los acompañantes del proceso educativo. Y ahora esta gente nueva que entra en el escenario educativo, lo que hacen es estudiar más ese entorno de existencia que se está diseñando, que es una mezcla entre lo natural, lo físico y lo virtual. Entra lo económico, también va a entrar lo social es bien importante en esta nueva dimensión educativa. Esa revolución digital va creando una base técnica para esa tecnificación del pensamiento que va a correr ahora no del profesor a los estudiantes,
Ahora va a ser multidireccional, compañeros. Ya no es de uno a muchos, es de todos a todos. Y esto va a romper. Claro que sí, rompe con el paradigma que nosotros estamos acostumbrados, ese paradigma educativo donde el profesor es el que está hablando frente al estudiante, es el que está en la parte central del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entra la tecnificación del pensamiento y la comunicación de las personas, entra también la creación de la inteligencia artificial. Quizás algunos de los compañeros en sus conferencias previas han hablado sobre esto, ¿verdad? Y cómo entran estos tipos de inteligencia híbrida que van a combinar la inteligencia humana con la inteligencia de la máquina. Esto es lo que viene, compañeros. Estén de acuerdo o no. Es la educación que va a venir. No podemos combatir lo que ya llegó. ¿Sabe? Esto no es cuestión de que el lobo viene o no viene, ya el lobo llegó. Está entrando en algunas instituciones educativas y poco a poco se va a ir moviendo a nuestras universidades. Esa es la realidad. Bien, así es que en esta Universidad 4.0 la sociedad se va a caracterizar por una difusión de la organización, de todo lo que se haga en las redes, las jerarquías, y se va a fortalecer las posibilidades de los actores individuales, ya sean individuos o sean a nivel colectivo o grupal. Va a haber una diversificación cultural de la ingeniería de futuros. Van a entrar diferentes actores que van a actuar como portadores e implementadores de diferentes imágenes tridimensionales del futuro. Una sociedad que se va a convertir en un mundo de los mundos, en un espacio de autodeterminación, en una actividad de integración de grupos con diferentes culturas e imágenes del futuro. Esa es la realidad de lo que es la Universidad 4.0. Y ahora voy a compartir con ustedes dónde estamos, la realidad actual, hacia dónde nos vamos a dirigir y con las imágenes que yo quiero compartir con ustedes a lo largo de esta presentación. La educación, cuando hablamos ahora de la educación 0.0 a la 4.0, empezó como un campus convencional. Era la educación a través de las ilustraciones. Cuando entra la imprenta, se comienzan a imprimir textos, empiezan a diseñar gráficos para ilustrar procesos, procedimientos, sistemas, cosas de que el estudiante pudiera ver esas ilustraciones, esas imágenes. Entran los manipulativos, entran los proyectores, los fílmicos. Bien. Luego entra lo que es la educación 1.0, el campus industrializado. Cuando entran ya estos textos, los videocassettes, los audiocassettes, los fílmicos, entran en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según este dibujo, las investigaciones que he estado realizando, el modelo mental de la pedagogía, nosotros los educadores, es que nos estamos moviendo, empezando a mover algún campus informático que trascienda un poquito más lo que son los software, los multimedios, ¿verdad? Los videos en YouTube, las conferencias en Zoom, ¿verdad? Todo este tipo de equipos que nos conectan, la internet, entra con las máquinas que los LMS, entra lo que es el e-learning, la educación a distancia, y vamos poco a poco moviéndonos hacia un campus virtual, que es lo que se conoce como la educación 3.0. Se dirige hacia una web semántica. Las máquinas empiezan a detectar qué es lo que nosotros necesitamos. Entran las aplicaciones móviles. Existen, las estamos utilizando, pero está todavía crudo. Va a entrar la realidad aumentada, la realidad virtual, entra el mobile learning. Bien,
Aunque nuestro modelo mental pedagógico está entre la 1.0 y 2.0, aquí es donde estamos, compañeros, en el 2021. Cuando entra en un campus virtual, utilizamos Zoom, utilizamos Teams, utilizamos Meet, utilizamos ahora Kahoot para hacer evaluaciones, Quizlet, Quizalize. Entra en Mobile Learning para que los estudiantes desde sus tabletas o teléfonos puedan realizar tareas. Esto fue lo que agilizó precisamente el COVID-19. El que nosotros nos encontremos ahora entre esta universidad 3.0 y la universidad que va a entrar, o que no va a entrar, que ya entró, pero que todavía no conocemos. Hablamos de un campus aumentado. Entra la Internet de las cosas, definitivamente la inteligencia artificial, en inglés lo que es el machine learning, máquinas que aprenden a nivel de finanzas, entra el fintech, va a entrar lo que se conoce como el blockchain, las cadenas de bloques de datos donde se va a descentralizar la información y va a estar en cada uno de los usuarios y no va a estar en un servidor central. Esto va a romper el esquema de la educación que nosotros conocemos ahora mismo. Entra el Deep Learning y el Universal Learning, que es el aprendizaje en todos lados, por cualquier cosa, dispositivo que nos permita conectar. Esa es la educación que viene, compañeros. Esta es la Universidad 4.0. Ya no es la dirección física para manejar en nuestro vehículo o buscarlo a través de Google Maps. Va más allá de lo que es la universidad en la nube, aunque forma parte también de esta universidad. Es una universidad donde tú te conviertes en un avatar. Tú eres una nueva identidad dentro de un mundo diferente, atractivo para estas generaciones de estudiantiles, donde tú realizas actividades como si estuvieras en un aula física, desde la comodidad de tu casa, compartiendo recursos, viendo presentaciones, hablando, chateando y moviéndote, desplazándote de un sitio a otro, como si fueras tú quien estuvieras caminando de un lugar a otro dentro de la universidad. Y aquí en esta imagen, en un congreso educativo que realizamos con la compañera Ruth Toro, venezolana radicada en Perú, y nuestro gran amigo de acá de Puerto Rico, Bernabé Soto, participando en un congreso virtual internacional que realizamos en 2020. Pero esta es la universidad que se va a mover. Vean en esta imagen también otros elementos de lo que es una universidad 4.0. No va a haber personas, las personas van a estar dentro de pantallas. Esto se está aplicando, este sistema de videoconferencia en universidades, estas de Estados Unidos, donde dice que los estudiantes están participando vía robots y se sienten más adentrados y conectados que los estudiantes que participan en un Zoom, que participan en Meet o en Teams en esta universidad, según estudios realizados en esta universidad. El cambiar la dimensión de las cosas de la educación tradicional y tú la cambias la dimensión, fomenta esta participación de estos estudiantes. ¿Y qué va a venir? ¿Qué es lo próximo? Después de estas pantallas que ya existen, hay muchas universidades en Europa, Estados Unidos y Asia que ya trabajan con la teleconferencia a través de estos robots que se mueven y cada robot es una pantalla. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo próximo que está por venir, que se espera que sea a partir del 2030 en adelante, son los hologramas. Y ya he visto experimentos, los videos de experimentos y de experiencias del ser humano contactándose, hablando con un holograma. Esto va a romper este avance tecnológico, va a romper con la educación tradicional.
las generaciones estudiantiles, las generaciones de jóvenes, la Z, la alfa, se van a querer mover en estas dimensiones. Por lo que nosotros los educadores tenemos que prepararnos para saber manejar estas tecnologías y llegar a las dimensiones que estas generaciones de estudiantes sin paredes quieren llegar. Y esto va a romper definitivamente, que muchos de ustedes van a decir, esto es mentira, esto no existe. Compañeros, lamentablemente les tengo que decir que esto ya llegó. No tenemos otra opción que desarrollar un pensamiento adaptativo e innovador para adentrarnos a una universidad diferente. Ya no necesitamos aulas en filas, pupitres en fila, con un escritorio al frente, un proyector apuntando para pasar el PowerPoint de la conferencia del profesor. Estamos hablando ahora de laboratorios sociales que se pueden mover. La movilidad de la palabra clave. El aprendiz se puede mover en cualquier momento de acuerdo a su necesidad. Por lo tanto, esos escritorios, esos pupitres no son fijos, que están en líneas. Estamos hablando de un entorno, aprendizaje distribuido. Las cosas se mueven según la experiencia de aprendizaje que el profesor vaya dirigiendo en el momento. Y esto rompe también con las culturas de trabajo, porque estos son los ambientes laborales. Pero los ambientes de trabajo, como lo dijo quizás Juan Domingo y algunos otros compañeros, learning is work. El mejor laboratorio de aprendizaje que puede tener un estudiante en el siglo XXI es el lugar de trabajo. Y por eso es que estamos hablando de, en educación, laboratorios sociales donde los estudiantes investigan, debaten, experimentan, exploran, diseminan, comparten sus aprendizajes. ¿Cómo volver atrás en la educación, la universidad 1.0? Estos encuentros dialógicos, el razonamiento crítico y lógico, eso es lo que se busca, fíjate, con estos entornos. Y precisamente que el estudiante se convierta en un aprendiz aumentado que utiliza su cerebro, pero a la misma vez va a utilizar tecnologías en favor del desarrollo del conocimiento social. Esta investigación realizada por EDUCAUSE, que nos va diciendo qué tecnologías son las que van a adentrarse de aquí a 5 años, nos está diciendo que va a haber un impacto en la educación del futuro a nivel social, a nivel tecnológico y económico. ¿Hacia dónde se va a mover esta universidad 4.0 en cuanto a lo social? Salud mental, bienestar. Va a haber mucho cambio demográfico. Bien, lugares donde hay fuegos forestales, la gente se va a mover a lugares más seguros. Lugares donde no hay oportunidades de empleo, se van a mover a lugares seguros. Va a haber también un movimiento demográfico por países donde hayan demasiados movimientos, sismos, temblores. Va a haber una migración demográfica de muchos estudiantes de un país a otro por las condiciones climáticas. Y esto va a generar muchos cambios demográficos. Prácticas de equidad y justicia va a llegar a nivel social. En lo tecnológico, como les dije, la inteligencia artificial va a llegar, va a adentrar y van a ver y se van a generar muchas implicaciones tecnológicas. Se van a crear ambientes de aprendizaje digitales para las nuevas generaciones, como los que les mostré. Y va a entrar mucho la analítica. La ciencia de datos va a generar datos de los estudiantes y eso va a hacer que estos algoritmos ayuden al estudiante a crear su propia ruta de aprendizaje. Bien, en cuanto a la economía, en las universidades físicas va a haber aumento en los costos de la educación de la universidad física. Esté en el nivel que esté, 2.0, 3.0, 4.0. Va a aumentar los costos de la universidad, eso que no quepa la menor duda. Pero a la misma vez van a entrar nuevas destrezas, nuevas habilidades y competencias a los currículos y a los programas académicos. Y esto
va a aumentar una oferta académica que puede ser atractiva para muchos estudiantes de estas nuevas generaciones. Y como les dije, el cambio climático va a ser un elemento bien importante. Van a haber cambios en la población estudiantil. Quizás en México ya no veamos tantas personas de México, podemos ver personas de Panamá, podemos ver personas de Venezuela, de Cuba, que entran a nuestros programas académicos. La universidad va a tener que empezar a exportar sus programas académicos hacia otros países, buscando que los programas académicos tengan las acreditaciones y que esos estudiantes puedan trabajar no solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, que haya homologación de esos títulos con validación de los programas académicos latinoamericanos en el contexto laboral de Estados Unidos para reclutar los empleados que se necesitan. A nivel político, esto genera precisamente una polarización política en términos de estos visados para que los estudiantes de ciertos países puedan entrar a estas universidades o puedan ingresar y matricularse y hacer los cambios de moneda de una nación a otra para costear los gastos educativos. Va a aumentar el valor de la educación superior, pero las universidades que sepan moverse hacia dónde, hacia esto que les quiero compartir. Esto es un grupo de 130 expertos de diferentes materias que ellos se dedicaron a pensar cuáles van a ser las tecnologías y las prácticas educativas más significantes de aquí a 5 años. Así es que del 2020 hasta el 2025, ¿cuáles son esas tecnologías que van a conformar y se va a mover hacia una universidad 4.0? Las tecnologías de aprendizaje adaptativo, inteligencia artificial, las máquinas que aprenden, aplicaciones de machine learning, las analíticas, ciencias de datos para medir el éxito estudiantil, los famosos algoritmos que Juan Domingo Farnós y otros compañeros han quizás hablado en las conferencias de que estos sistemas van a medir cómo el ser humano aprende, con cuánta velocidad aprende y cuál va a ser su ruta de aprendizaje personalizada para llegar a obtener el éxito académico. La elevación de diseños instruccionales se va a ir moviendo. La carrera del diseño instruccional se tiene que mover al diseño de experiencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque entran nuevas plataformas y nuevas tecnologías. Miren, esta es una de las megatendencias que vamos a experimentar dentro de poco en algunas de nuestras universidades. Pero esta investigación del 2020 nos está diciendo cómo las compañías como Google, Amazon, Microsoft, Uber, Nvidia, Facebook, IBM, Apple, Intel, Toyota, Samsung, Netflix y otras compañías tecnológicas que vayan surgiendo como Adobe y entren en este modelo, se van a llevar a los mejores profesores universitarios. Esto ya empezó a experimentarse en 2018 en Estados Unidos, cuando los mejores profesores de las mejores universidades, gente, Carnegie Mellon University, Estados Unidos, Universidad de Washington, Estados Unidos, Berkeley en California, Georgia Institute of Technology, Estados Unidos, Toronto, Canadá, Stanford University en Gran Bretaña, la Universidad de Michigan, empiezan estas compañías a detectar a estos mejores profesores que en vez de estar dando clases en un aula, los llevan para incubar proyectos, para crear cosas nuevas y les están ofreciendo mejores ofertas salariales y mejores condiciones de empleabilidad. Y los profesores se van a ir de las universidades y van a entrar entonces a Microsoft, a Google, a LinkedIn, a dar clases, a ofrecer programas académicos bajo nuevas soluciones pedagógicas. Otra de las tendencias de la educación es la automatización, compañeros. Según las universidades puedan generar el presupuesto, van a ir a comprar sistemas que van a automatizar los servicios
para que un estudiante pueda hacer la admisión, hacer el pago, hacer procesos de matrícula, solicitar ayuda económica si aplican becas, todo lo que conlleva el proceso administrativo de un estudiante se va a automatizar. Eso no quepa la menor duda. El estudiante desde su casa va a hacer todo, no tiene que ir a la universidad a gestionar trámites de admisión, de ingreso, de matrícula, de pagaduría. Ahora, esta imagen lo que nos está diciendo es que al 2025, un 9% de las tareas rutinarias pedagógicas, no administrativas, pedagógicas rutinarias se va a automatizar. Ahí entra un poquito estas tecnologías de inteligencia artificial y nosotros los hemos visto, los chatbots. Entren a una página que sale un robot y te sale en una esquinita preguntando, ¿necesitas ayuda? ¿Tienes duda? Y tú escribes, hola, quisiera saber cómo está el procedimiento. El robot te va a escribir, te va a contestar. Es una inteligencia artificial, no es una inteligencia natural del ser humano quien aclara tus dudas. Es inteligencia artificial. Quien va ahora a atender tus dudas, te va a ayudar en tu proceso académico, te va a ayudar en tu proceso administrativo. Gente, esto asusta. Pero para que tengan una idea de por qué la Universidad 4.0, porque nos estamos moviendo precisamente a la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial nos dice que en términos del talento, ¿qué es lo que se necesita? Egresados universitarios que tengan agilidad de aprendizaje, lo que se conoce en español como aprendibilidad. Aprendibilidad, learnability. Eso es lo que va a buscar el mercado laboral de un egresado universitario. La adaptabilidad, la expansión mental, y aquí dice interdisciplinaridad, pero yo lo añadiría, yo creo que nos vamos a la transdisciplinaridad. ¿Sabe? Es el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas y competencias del egresado universitario en términos, ¿verdad? Estamos hablando de un talento completamente, un egresado universitario completamente diferente a lo que es la Universidad 3.0, a lo que es la Universidad 2.0 y a lo que era la Universidad 1.0, que era un egresado que sabía empujar, mover palancas y que memorizaba contenidos. Se acabó esa era, compañeros. Se nos acabó esa era. Ahora es algo diferente. En esta imagen de Heather McGowan, ella es futurista y mentalista, que nos está diciendo que el aprendizaje es trabajo y el trabajo es aprendizaje. Así es que en el futuro laboral, como parte de lo que es la cuarta revolución industrial, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué son lo que estas compañías necesitan de los egresados universitarios? Nos está diciendo que un ser humano aumentado, cognición aumentada, un ser humano que desarrolle muchos conocimientos y muchas capacidades, destrezas físicas, mentales, que las pueda combinar, combinadas con conocimiento tecnológico. Eso es lo que va a requerir. Es un profesional aumentado, cognición aumentada. Y mientras más pase el tiempo, más complejo y ambiguo van a ser esa necesidad de un empleado que sea menos rutinario y menos predecible. Esto rompe con nuestros esquemas, compañeros. Por eso es importante, me encantaría que todo el mundo pudiera ver esta presentación, porque aunque no estamos en este nivel o no estamos en esta era, hacia estos que nos vamos a dirigir, nos guste o no, con o sin resistencia, hacia estos que nos vamos a mover. Por lo tanto, compañeros, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial en el contexto educativo, ¿qué se necesita? Polímatas, ya no son especialistas. Se necesita que los docentes ya sean más que facilitadores, que sean diseñadores de experiencias de aprendizaje, que sean también facilitadores, que sean incubadores de proyectos. Bien,
que diseñe modelos de aprendizaje personalizados, autodirigidos y exploratorios, que el aprendizaje sea para toda la vida, no para un grado académico, y que choca, porque me está diciendo que cualquier persona puede enseñar. Gente, ustedes están viendo mucho estos influencers, edutubers, esta gente, como cualquier profesor, los hay buenos y los hay malos, pero los buenos van a ser contratados por las instituciones educativas porque son personas que van a crear proyectos, van a incubar proyectos. Y esto se va a hacer a través de plataformas educativas donde se puede enseñar y aprender a cualquier hora, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Volvemos a la realidad. 2020, pandemia. Empezamos a digitalizar la información. Paso 1 y 2. Bien, sacamos nuestros PowerPoint, sacamos nuestros libros de texto y empezamos a digitalizar las clases en las conferencias de Zoom, de Teams y de Meet. Paso 3 y 4, digitizar, agilizar los procesos, automatizar los procesos. Esta es la segunda fase, digitizar significa cómo vamos a utilizar las tecnologías para la información, para transformar estas operaciones institucionales que son individuales. Así es que vamos a automatizar, vamos a agilizar los procesos y nos movemos a la última etapa, que es la transformación digital, que es crear un campus nuevo, crear una cosa completamente diferente a lo que es el entorno físico, que lleva una serie de cambios profundos, bien coordinados, que esto no es a lo loco, en la parte organizacional, en la parte cultural, en la parte ¿verdad? Social de las personas cuando usan una tecnología y se van a habilitar unos nuevos modelos pedagógicos y vamos a habilitar también unos nuevos modelos operativos y organizacionales que van a transformar la universidad, las direcciones, las estrategias, los enfoques y esa propuesta de innovación o esa propuesta de valor de nuestras instituciones educativas. Voy rapidito. Esto es una investigación de la firma PwC. Esto es a nivel de andragogía, a nivel de adiestramiento profesional, pero nos está diciendo en esta investigación que las experiencias de aprendizaje con realidad virtual son 3 veces más rápidas que la experiencia de aprendizaje en el aula física. Vea la diferencia, realidad virtual 29 minutos, se aprende, versus educación en línea, aprendizaje ágil en 45 minutos, versus la educación tradicional, 2 horas. Muchos van a decir, ok, cuestionamos las metodologías de investigación, cuestionamos muchas cosas. Pero si esto se llega a extrapolar al contexto académico y en fin se evidencia que sí, que la realidad virtual puede ser más ágil que la educación presencial, entonces aquí, compañeros, vamos a tener un cambio abrupto en el sistema educativo. Todavía esto está en pañales, ¿ok? Todavía estamos empezando con las primeras investigaciones. Esa misma investigación también midió que a través de la realidad virtual, el nivel de la confianza de los estudiantes cuando van a discutir asuntos de los temas que se hablan en la capacitación, aumentan mucho más en la virtualidad que en la presencialidad. Y que también se midieron elementos de confianza al actuar en estos mundos inmersivos, en tomar decisiones relacionadas con el mundo del trabajo. Obviamente, la realidad virtual supera a la educación en línea y a la educación presencial. Dice aquí que hay un 40% de aumento en la confianza más que en el salón de clase y un 35% más en mejoras en la participación de los aprendices a distancia
cuando están tomando adiestramientos. Uf, ya estamos aquí quizás en andragogía, no en la pedagogía, pero esto es un choque bien importante, porque entonces los primeros que se tienen que capacitar y adiestrar precisamente son los instructores del contexto laboral. Y estos, a su vez, el mercado laboral va a empujar a la universidad a que los egresados se muevan hacia esto. Y esto es bien importante que lo tengan en consideración, hacia esto que nos estamos moviendo. La conexión emocional, siguiendo esta misma investigación de la firma PwC, nos está diciendo cómo o cuánto es el promedio de las conexiones emocionales, empatías que se sienten en la realidad virtual versus las empatías en la educación a distancia, en e-learning, versus las empatías en la educación presencial. Y según esta investigación, hay un 3.75 más de conexiones emocionales en estos contextos de aprendizaje a través de la realidad virtual. Más participación, más colaboración. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fenómeno? Yo lo estoy experimentando en las clases, en las experiencias que tengo con realidad virtual. Ahora, ¿hacia dónde se tiene que mover la universidad según el Foro Mundial de Economía del 2018 al 2022? Hay unas competencias que están en auge, que ustedes lo ven en el lado izquierdo, y hay unas competencias que ya están en decadencia. Y me preocupa que muchas de las competencias que están en decadencia precisamente son las que se practican en la universidad hoy día. ¿Qué es lo que está buscando el mundo, el resto del mundo? No es solamente la empresa, la industria. El mundo necesita analíticos, innovadores, gente que solucione problemas complejos, que sepan racionalizar el pensamiento a través de la crítica y el análisis, que aprendan de manera activa, no pasiva, sentados en un pupitre, tomando notas, que tengan más atención a los detalles, que tengan más confiabilidad y así sucesivamente. Las destrezas manuales, en cambio, la resistencia, la persistencia, el uso de tecnología, que si Word, PowerPoint, Excel, ya esas son competencias en decadencia, compañeros. Y memorizar es una competencia en decadencia. ¿Sabe? Choca grandemente lo que hace nuestra universidad con lo que demanda el mundo. ¿Y qué vamos a experimentar? Mayormente, ya esto existe hace tiempo, desde 2012. Nuevas credenciales. Ustedes saben que el diploma universitario está en the top, no es indiscutible. Lo que tiene más valor hoy día es un diploma académico, bachillerato o licenciatura, maestría, doctorado. Pero vamos a empezar a ver alternativas educativas dirigidas a las microcertificaciones, a los nanogrados, a las microcredenciales y a las insignias digitales para mover a esta gente inmediatamente al mundo laboral. ¿A través de qué? No son las universidades, a través de plataformas tecnoeducativas como esta que ustedes están viendo aquí, que vende cursos en línea a $9 al mes, versus una clase de 3 créditos universitarios. ¿Cuánto dinero no nos cuesta? Entonces, mi preocupación, yo no sé qué va a pasar. Mi preocupación es, ¿estos estudiantes de la generación Z y Alfa se van a mover a estas plataformas o todavía se van a mantener en nuestra oferta académica convencional? Esa es la pregunta que tenemos que hacer y la investigación. ¿Cuál va a ser el movimiento de esos estudiantes? Porque vamos a empezar a experimentar cómo van a desagregar las credenciales, cómo le van a quitar valor o pretenden quitarle valor al diploma universitario con las credenciales convencionales versus unas credenciales digitales que van a surgir y que supuestamente van a permitir que un egresado de estos programas de año y medio, 2 años, como mucho 3 años, ingresen inmediatamente al mercado laboral.
Y esto crea una inflexión enorme. Va a romper el modelo tradicional, como ustedes ven en la parte superior, de que estudiamos de los 18 a los 30 años, de los 31 a los 55, completamente esos 30 años de vida laboral, más de 30 años, 35, quizás 40, quizás lo aumenten, y que luego de los 60 años o más, entonces empezamos a disfrutar del retiro. Ese modelo caducó. El modelo emergente lo que nos está diciendo es, ok, seguimos con un modelo universitario de 18 a 30 años, pero en el mundo laboral tenemos que adiestrarnos constantemente. Ya de yo tener una licenciatura, un máster o un doctorado para trabajar 30 años, eso se acabó. Hay que seguir certificándose cada cierto tiempo. Cuidado si hasta los 80 años, porque la expectativa de vida va a seguir aumentando y los fondos de retiro no van a dar para pagarle a gente de 50 años que van a vivir hasta los 90. Esa es la realidad, compañeros. Todos los sistemas se van a caer. En Estados Unidos el Seguro Social, la ayuda, Medicare, Medicaid, todo tiene fecha de muerte. Es la realidad, asusta, pero nosotros tenemos que prepararnos ahora. Nuestro plan de retiro, compañeros, no es el dinero que acumulemos de nuestros salarios. Se los digo desde ahora, el plan de retiro es cuánto conocimiento, destrezas, habilidades y competencias nosotros acumulemos para el aprendizaje para toda la vida. Eso es lo que va a garantizar nuestro retiro. Bien, para finalizar esta conferencia, si ustedes quieren entender un poquito qué es la Universidad 4.0, no significa reemplazar la universidad física. Es que le vamos a añadir capas nuevas al mundo físico cuando entremos ahora con la universidad en la nube, los datos, las presentaciones en la nube de Internet, no en dispositivos, no en servidores. Va a entrar muchas cosas nuevas como la virtualidad, Internet de las cosas, blockchain, dentro de una universidad que está capacitada para atender físicamente a los estudiantes, pero a la misma vez está capacitada para atender estudiantes en la virtualidad o en la hibridez. Eso es lo que es la Universidad 4.0. No podemos quedarnos anclados en la presencialidad. Tampoco podemos obligar a los estudiantes a que se muevan a la virtualidad, ni tampoco los podemos obligar a la hibridez. La Universidad 4.0 tiene que fluir para cualquier necesidad de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuáles van a ser los nuevos empleos, las nuevas profesiones que entran a la Universidad 4.0? Educadores híbridos, administradores remotos, incubadores de proyectos, aceleradoras de proyectos, los científicos de datos, los analistas, diseñadores de experiencia, creadores de contenido digital, especialistas TIC digitales, desarrolladores de nuevas aplicaciones, administradores de nuevas plataformas sociales, académicas. En vez de bibliotecarios van a ser ahora infotecarios. Los cibervigilantes ya no son administradores de red, se necesitan cibervigilantes. Consejería, asesoría virtual, referencistas virtuales, ya no están en la biblioteca, pueden estar en muchos sitios y se necesitan diseñadores de ecología de aprendizaje. Gente, necesitamos, la Universidad 4.0 necesita ingenieros de futuros. No podemos seguir contratando el mismo personal de la universidad del siglo XX en una universidad que aspira a llegar y sobrepasar el 2030, 2040, 2050. Hay que empezar a reclutar gente nueva, con nuevas funciones, con nuevas tareas, que sepan usar todas estas nuevas plataformas. Así es que los dejo con esta reflexión final para finalizar esta conferencia.
dice de esta manera: el conocimiento ya no radica en un lugar único ni en un tiempo específico del calendario. La sociedad actual no tiene paredes. La tecnología educativa digital se ideó para realizar actividades interactivas en diferentes lugares. Imponer el uso de estas herramientas únicamente en el encapsulamiento del aula es seguir perpetuando la escasez del sistema educativo. No tiene sentido alguno traer estos dispositivos móviles para replicar la pedagogía clásica de antaño. Eso es el mensaje que les dejo a ustedes para terminar esta ponencia virtual, agradeciendo a todos los organizadores de este evento por haberme invitado a participar aquí y compartir y tener un poquito de visión de hacia dónde es que se va a mover la universidad del futuro. Los invito a que me sigan en algunas de las plataformas sociales en las que yo estoy para seguir aprendiendo un poquito de hacia dónde se va a mover la universidad del siglo XXI, estudiar un poquito más nuevas metodologías o nuevos modelos, nuevas teorías de enseñanza y aprendizaje, nuevos modelos pedagógicos o etagógicos o andragógicos y todo lo que algunos compañeros han mencionado, ¿verdad? De las nuevas vertientes de la educación. Todo eso lo comparto en estas plataformas con mucho gusto y espero pues seguir compartiendo con ustedes en futuros eventos educativos en los que yo les pueda servir de utilidad a todos ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un abrazo desde Puerto Rico a todos. Se les quiere mucho con cariño. Antonio Delgado.